A su nombre, poderoso es el Señor. Libro de Lucas, capítulo 1, a la altura del versículo 5. Amén. Estamos estudiando el Nuevo Testamento. Amén. Pueden tomar asiento los que están de pie, y los que ya han orado se pueden sentar, y los que todavía están en oración pueden seguir orando. Amén. En el estudio pasado iniciamos, amado, el estudio bíblico del libro de Lucas, y estudiamos desde el versículo 1 hasta el versículo 4, y ahí vimos, amado, que Lucas investigó profundo acerca de la vida de Cristo, y para poner en orden las cosas que se escribieron de Cristo. Y enseñamos que en esos tiempos, amado, donde se escribieron los evangelios, se habían falsificado algunas cartas y algunos escritos, y como los apóstoles tenían el compromiso de parte de Dios de cuidar a los creyentes, dice que Lucas investigó con diligencia para poner en orden las cosas que se escribieron acerca de Cristo. Si nosotros leemos en el capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 3, mire lo que dice. Amén. Leemos en el nombre de Jesús. Dice el versículo 1: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me han parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtela por orden, oh excelentísimo Teófilo. Entonces Lucas dice que muchos han tratado de poner en orden la historia de Cristo. Amén. Entonces dice que también le pareció bien a él investigar con diligencia para él poner en orden o escribirla por orden la historia de Jesús. O sea, había muchos falsificadores en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que falsificaban los libros como si hubieran sido los apóstoles que lo hubieran escrito. Por eso el apóstol Pablo a los Gálatas le dice: si viene un ángel del cielo predicando otro evangelio, o aún nosotros escribe una carta como si fuera nuestra, también dijo en una ocasión, no le crea. Amén. ¿Por qué Pablo dice que se escribieran cartas como si fueran nuestras? Porque había personas que estaban falsificando las cartas y ponían que era el apóstol Pablo que la estaba escribiendo, pero el fin de eso era confundir a la iglesia, era confundir a los creyentes. Entonces vemos, amado, que Lucas, de los 4 evangelios, Lucas, eso lo explicamos en el estudio pasado el martes, Lucas, amado, uno de los evangelios con más detalle, porque Lucas investigó profundamente y con diligencia todas las cosas. Pero empezando el estudio bíblico rápido ya en el día de hoy, es a partir del versículo 5 que vamos a estudiar, desde el versículo 5 hasta el versículo 7. Ahí vemos, amado, que en los días del rey Herodes, la Biblia enseña que había un personaje llamado Zacarías, un sacerdote que ministraba en el templo de Jehová. Y dice que este sacerdote que ministraba en el templo de Jehová, llamado Zacarías, se había casado con una de las hijas de Aarón, es decir, que era levita también, la mujer del sacerdote Zacarías, y dice que se llamaba Elizabeth. Y dice que ellos eran justos delante de Dios. Oiga, y dice que andaban irreprensibles, tanto su esposo como su esposa, tanto Zacarías como Elizabeth, dice que eran irreprensibles y que guardaban todos los mandamientos de Dios y todas las ordenanzas del Señor. Pero dice aquí que había un problema entre ellos, y era que ellos no tenían hijos. Amén. Porque Elizabeth era estéril. Vamos a leerlo. Dice el versículo 5: hubo en los días de Herodes, usted lo puede leer ahí, versículo 5, dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. O sea, cuando el rey Herodes estaba gobernando, dice que había un sacerdote en el templo que era de la descendencia de Abías, y dice que este sacerdote
se llamaba Zacarías. Y Zacarías tenía una mujer que era de las hijas de Aarón, de la descendencia de Aarón, se llamaba Elizabeth. Amén. Entonces, podemos notar, amado, y podemos ver aquí la unión de Zacarías con Elizabeth. Zacarías viene de la familia de Abías, y Abías era sacerdote también. Entonces, decir que Zacarías siguió la descendencia sacerdotal de su padre. Pero su mujer Elizabeth dice que era de las hijas de Aarón. Y Aarón, según el libro de Éxodo, fue el primer sumo sacerdote puesto por Dios y ordenado por Moisés. O sea, Dios le habló a Moisés y le dijo: unge a Aarón como sacerdote. Y los sacerdotes solamente eran de la tribu de Leví. Entonces vemos, amado, como Zacarías, siendo de la tribu de Leví, porque los sacerdotes eran levitas, tomó a una mujer que era también de la familia de Leví, porque Aarón era de los levitas. O sea, Zacarías era levita y Elizabeth era levita también. O sea, lo que da a entender que aquí no hay un yugo desigual. Aquí la unión de Zacarías con Elizabeth es una unión de su mismo linaje, una unión, amado, de su misma tribu, una unión de su misma raza. O sea, Zacarías no buscó una filistea, que eso fue lo que pasó con Sansón. La Biblia dice que a Sansón, en Jueces capítulo 14, le gustó una mujer filistea. Y dice que cuando él le dijo al padre, llamado Manoah, le dijo: papá, me gusta una mujer de las hijas de la filistea. Y dice que el padre le dijo a Sansón: pero ¿por qué tú vas a buscar mujeres filisteas habiendo mujeres en Israel? O sea que Dios todo el tiempo ha hablado en contra, mis santos hermanos, del yugo desigual. Amén. O sea, nosotros no podemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos ni con los impíos. O sea, una persona creyente no puede enamorarse de un impío o de una impía. Tiene que ser amado de su propio linaje. No puede ser liberal tampoco. Si usted es sana doctrina, usted debe orar a Dios para que Dios le envíe una esposa o un esposo sana doctrina también. Porque hablar de yugo desigual es muy amplio. Yugo desigual es hasta en la doctrina. Yugo desigual es hasta en la edad. Yugo desigual es hasta en la creencia, en la fe. Amén. Y nosotros tenemos que tomar esta enseñanza, porque vi en Facebook, escuchen, que eso está por ahí por las redes, cómo está la iglesia en su gran mayoría, no todo. Una anciana de 60 y pico de años casándose con un muchachito como de 23 años, y el pastor haciendo la ceremonia y ellos poniéndose el anillo. No sé cuánto vieron eso. Y digo, ¿hasta dónde llegará el evangelio? Amén. Entonces, yugo desigual no fue aplicado aquí. O sea, en la Biblia encontramos enseñanza desde Génesis hasta Apocalipsis. Y empezando el estudio del libro de Lucas, aquí hoy, en el versículo 5, encontramos que la unión de Zacarías, amado, con Elizabeth era una unión que no era en yugo desigual. Porque Elizabeth era de las hijas de Aarón, que era levita, y Zacarías venía de la familia de Abías, que era levita también. O sea que Leví, un varón de la tribu de Leví, se casó con una sierva de la tribu de Leví también. Entonces la unión, amado, de entre la misma tribu y entre las mismas naciones, tenemos esa enseñanza desde el Antiguo Testamento. Si nosotros nos vamos al libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 1, ahí enseña que también los padres de Moisés, amado, no estaban unidos en yugo desigual, sino que ellos estaban unidos también de la misma tribu. Si leemos el versículo 1, Éxodo capítulo 2, versículo 1, mire lo que dice, amado, leemos en el nombre de Jesús. Dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. ¿Usted ve? O sea, el varón de la tribu de Leví dice que tomó a una de las hijas de Leví también. Entonces aquí en Éxodo capítulo 2 está hablando de la historia de los padres de Moisés. Amén. Y ahí enseña, amado, que hasta los papás de Moisés vinieron de la misma tribu. No hubo una nación corrompida con otro linaje. Entonces Dios le dio una orden, amado, a los israelitas en el libro de Levítico. Les decía que no se llegaran a las mujeres paganas,
ni se enamoren de las mujeres que son de otros países ni de otros lugares. Entonces el pecado de Salomón fue, amado, que Salomón se unió a las mujeres paganas, y estas mujeres que no eran israelitas hicieron que el corazón, amado, de Faraón se desviara, de Salomón se desviara, y el corazón de Salomón ya no estaba inclinado hacia Dios. ¿Por qué? Porque sus mujeres hicieron que su corazón se desviara. Entonces nosotros, amados, como pastores debemos enseñar eso, y los que están solteros aquí deben orar bien a ver con quién se van a casar. No pueden ser en yugo desigual. Ahora el versículo 6 de Lucas capítulo 1 dice el versículo 6: ambos eran justos delante de Dios. Oiga, dice que ambos eran ¿qué? Justos delante de Dios. O sea, no había de que un justo y un impío, no, ambos llevaban la misma secuencia, el mismo pensamiento, el mismo linaje, tanto Zacarías como Elizabeth. Y sigue diciendo el versículo 6: y andaban irreprensibles. La palabra irreprensible quiere decir sin falta, sin pecado. La palabra irreprensible quiere decir, amado, sin contaminación, sin errores. Irreprensible quiere decir que es perfecto. Y dice que andaban irreprensibles ahí en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Oiga la característica de Zacarías y Elizabeth, su mujer. Dice que ellos andaban irreprensibles, aparte de que eran justos, dice que andaban irreprensibles en todos los mandamientos, no nada más en algunos. Porque hay gente que nada más quieren guardar algunos mandamientos. Hay personas, amados, que están como los testigos de Jehová y no tenemos nada en contra de ellos. Queremos que Dios trate con ellos y ellos se arrepientan y puedan venir a la verdad. Pero ¿por qué digo esto? Porque los testigos de Jehová creen en el cielo, pero no creen en el infierno. Entonces nosotros tenemos que creer en todo lo que dice la Biblia, no nomás en una parte. Entonces la misma Biblia de los testigos de Jehová habla del infierno y ellos no creen en el infierno. Entonces así hay creyentes que ellos solamente obedecen algunos mandamientos de Dios, otros no. O sea, este me conviene, esto lo guardo, este no me conviene, esto no lo hago. Y no debe ser así. Aquí dice que tanto Zacarías como su mujer Elizabeth andaban irreprensibles en todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. O sea que nada más no eran algunos, era en todo. Ahí dice que ellos andaban irreprensibles en todo, o sea que eran intachables. Y dice el versículo 7: pero no tenían hijos. Amén. Aquí presenta Lucas la situación que estaban pasando ellos. Eran dos personas ejemplares, eran dos personas de Dios, eran dos personas justas, eran dos personas, amados, que obedecían los mandamientos de Dios, todo, y todas las ordenanzas las obedecían, todas del Señor. Pero, los pero, amados de Dios, amén, pero no tenían hijos. Y el no tener hijos, eso le traía inconformidad, le traía turbación, eso le traía guerra a ellos, amén. O sea, dice, pero no tenía hijos, dice el versículo 7. Ahora, luego sigue diciendo el versículo 7 la razón por la cual ellos no tenían hijos. Y sigue diciendo el versículo 7, porque Elizabeth era estéril. O sea, la mujer de Zacarías, Elizabeth, dice que era estéril, es decir, que no podía tener hijos. Y ese pleito, amado, de la mujer esa estéril no viene del Nuevo Testamento. Desde el Antiguo Testamento, Satanás, que el Señor le reprenda, siempre ha atacado y ha querido, amado, hacer guerra contra la multiplicación y la fructificación que Dios ordenó en el jardín del Edén a Adán y a Eva. O sea, lo primero que Dios le dijo a Adán y a Eva fue: fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra. Por eso una mujer cristiana no puede planificarse. O sea, una mujer que se casó no puede ponerse los tubos, no puede planificarse, digo, por 3 meses, no puede beber de pastilla de planificación, no. Porque el propósito de parte de Dios es que el hombre se multiplique y se fructifique. Es tanto así que el propósito de la unión de Dios, amado, en el matrimonio, escuchen con mucha atención, aparte de ser el compañerismo, la unidad, la ayuda idónea, es que se multiplique. Y usted sabe la gente que está llorando por tener hijos, que mejor compran vientre. Hay mujeres millonarias, hombres ricos, que le compran el vientre a mujeres, le dan muchísimo dinero para inventarle, amén, un esperma
un injerto, hacen los doctores y le alquilan el vientre, y después que le alquilan el vientre, amado, que ese muchacho que nace de ellos. ¿Por qué? Porque las mujeres son estériles. Hay mujeres que lloran ricas y Dios no les permite tener el fruto del vientre. Entonces, ¿por qué nosotros como creyentes vamos a impedir el fruto del vientre? O sea, la Biblia enseña rotundamente que el que da vida y mata se llama Dios. Amén. Ahora, Satanás, amado, siempre ha tratado de hacer guerra a las mujeres para que no cumplan el propósito de Dios. Amén. Sara, estéril. Rebeca, estéril. Raquel, estéril. Y si seguimos mencionando, encontramos Ana, estéril. Encontramos más mujeres que también, amado, estaban en una esterilidad, que no podían dar a luz. Amén, porque de esa rama, de ese linaje venía el propósito de Dios. Entonces, amado, Dios había profetizado que iban a ser Juan el Bautista, iba a venir de ahí, de Zacarías y Elizabeth. Y Juan el Bautista era que iba a preparar el camino al Mesías. Y Satanás no le convenía, hermano, que Juan el Bautista nazca. Entonces, atacó, golpeó con esterilidad a Elizabeth. Amén. Pero, apuntando un poco, yéndonos al capítulo 30 de Génesis, vemos que ahí enseña que el que da el fruto del vientre se llama Dios, y el que cierra el vientre también se llama Dios. Amén. O sea, nosotros no somos quienes para detener una fructificación de parte de Dios. Amén. Por eso, amado, siempre a los jóvenes que se casan, yo como pastor se lo digo, usted no puede planificar a su esposa, no se puede, porque el propósito de Dios es fructificarse y multiplicarse. Amén. Capítulo 30 de Génesis, mira lo que dice, versículo 1. Amén, leemos en el nombre de Jesús. Dice, viendo Raquel era estéril, viendo Raquel que no daba hijo Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijo o si no me muero. Oye, ella ve que la hermana de ella tiene hijo y ella no, y ella le dice a Jacob, dame hijo o si no me muero. O sea, lo que ella le está diciendo a su esposo, si tú no me das un muchacho, me voy a matar, me voy a quitar la vida. Pero mira lo que le responde Jacob, versículo 2. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? ¿O te impido el fruto del vientre? O sea, lo que debe entender Jacob, que Dios es el que abre matriz y el que cierra matriz también. Amén. Ahora bien, amados, si Dios no quiere que usted salga embarazada, Dios no va a permitir que usted salga embarazada. Pero si Dios permitió que usted salga embarazada, Dios se va a encargar de darle dinero para mantener a ese muchacho, Dios se va a encargar de suplirle, Dios se va a encargar de todo, porque Él es nuestro Dios. ¿Me pueden entender? Entonces a veces nosotros, amados, cuestionamos y decimos, no, que la cosa está mala, que no se puede tener muchachos, pero mientras más pasan los días, más mala se pone la cosa. Entonces, yo he visto personas, amados, que han estado bajo una miseria terrible cuando Dios le da un embarazo y después Dios se encarga de suplir y esos muchachos se crían, esos muchachos nacen. Yo recuerdo cuando la pastora se ve embarazada del primer niño de nosotros, yo no lo quería, ella no estaba en condiciones de tenerlo económicamente. Pero después que ese niño nació, amado, Dios lo bendijo, ahí yo conseguí un trabajo. Cuando eso yo comencé a trabajar, de ahí nos mudamos, nos comenzamos a ordenar. Pero cuando vino la bendición después del muchacho, es tanto así que por eso nosotros le pusimos Emanuel, Yomar Emanuel, así que él se llama, es más grande, porque la palabra Emanuel significa Dios con nosotros. Entonces le pusimos ese nombre porque entendíamos que en medio del proceso de la situación que nosotros estábamos viviendo, Dios estaba con nosotros. Entonces realmente usted no se puede llevar de que no, que la cosa está mala. No, Dios se encarga. Si Dios entiende que usted no puede tener un hijo ahora, Dios no va a permitir que usted salga embarazada. Mi Dios va a permitir que usted salga, amén, de mellizo, gemelo. Pero aquí dice la escritura, volviendo a Lucas, que era estéril Elizabeth, y esa era la razón por la cual ellos no tenían hijos. O sea, no era que ellos no querían tenerlo, no era que ella estaba planificada, no fue que Zacarías usó un preservativo, porque escuche, los cristianos no pueden usar preservativo tampoco con su pareja. Para que usted entienda condón, no se puede. Si usted no, ¿cuál es la razón de usted usar preservativo? Con su esposa, con su mujer, la que Dios le dio. ¿Por qué?
¿Cuál es la razón? Esos son métodos anticonceptivos. Amén. La única razón de que una persona usa un preservativo es para no tener hijos. Entonces es lo mismo que usted le ponga a la esposa una inyección. Escuche con mucha atención. Hay cristianas que aún inyectándose Dios permite que salgan embarazadas. Y hay gente que aún usando preservativos Dios permite que se pinchen, que se rompan y quede la mujer embarazada. Porque cuando hay un propósito de parte de Dios con alguien, el propósito se tiene que cumplir. A su nombre sea la gloria y la alabanza. Entonces, amado, dice que ella no tenía hijos, no porque ellos habían detenido el fruto del vientre, sino, amado, porque ella era estéril. Y sigue diciendo el texto bíblico, el versículo 7, y ambos eran ya de avanzada. O sea, no solamente porque ella era estéril, sino porque eran viejos también. O sea, él y ella eran de edad avanzada. Ahora, siguiendo leyendo desde el versículo 8 en adelante, vemos, amado, como Zacarías comienza a desempeñar la función de sacerdote. Le llega el turno y él entra al templo a ofrecer el incienso, y en medio, amado, de la manifestación de su servicio, dice que viene la visitación de Dios a Zacarías, y ahí se le aparece un ángel, donde el ángel le da una palabra de que su mujer, que es estéril, va a salir embarazada. O sea que hay un propósito de parte de Dios, amado, con Zacarías y Elizabeth, dando a entender, amado, que el premio que Dios le iba a dar a ella y a él de quedar con hijos era cuando Dios entendiera que podía mandarlo. Porque a veces, amado, nosotros entramos en cuestionamiento y decimos: Dios, ¿el porqué de la cosa? ¿Por qué, verdad, yo no he tenido un hijo? ¿Por qué no he tenido una niña? Amén. Pero Dios sabe todas las cosas. Dios conoce el futuro, mi hermano. Y Dios sabe si nosotros, lo que nos va a sobrevenir, lo que nos va a pasar, lo que viene o lo que no viene. Y Dios sabe por qué o no permite un embarazo. Pero si Dios lo permitió, Él sabe por qué lo está permitiendo. No importa la edad. Dice que ellos estaban avanzados en edad. Pero escuche, Zacarías, en lo menos que él estaba pensando era en que quería un hijo. O sea, él le trabajó a Dios. Él comenzó a desempeñar su función como sacerdote. Si él es otro, él dice: no, Dios a mí no me da hijo y yo soy justo, estoy irreprensible con todos los mandamientos. ¿Por qué Dios a mí no me da hijo? Me voy a descarriar. Eso no lo dijo Zacarías. Zacarías siguió siendo fiel delante de Dios, y dice la Biblia que él comenzó a trabajarle a Dios, comenzó a desempeñar su ministerio. Porque estoy poniendo el ejemplo de un hijo, pero cuando usted quiere una casa, un vehículo, o cuando usted quiere un trabajo, o cuando usted quiera que Dios lo sane de una enfermedad, o cuando usted quiere que Dios haga algo en usted lo que tiene que hacer es trabajarle a Dios, serle fiel a Dios. Porque hay gente que está enfocado en una bendición terrenal, pero cuando Dios se la da, se olvidan de Dios. Cuando consiguen el motor, consiguen el trabajo, consiguen la casa, consiguen el esposo, se olvidan de Dios. Entonces hay jóvenes, no estoy especificándome aquí en específico, en general, en la iglesia, de todas las iglesias en general, que cuando ellos están buscando esposa o novia o trabajo, o quieren comprar un motor o un carro, son los mejores cristianos, son los que más ayunan, son los que más temprano se congregan, son los que buscan a Dios terrible, y después que consiguen lo que ellos quieren, se vuelven un cadáver, un esqueleto, se secan en Dios. Entonces Zacarías entendió que su Dios estaba por encima de un hijo. Zacarías entendió que su Dios estaba por encima de una bendición. Y nosotros tenemos que entender que el servirle a Dios está por encima de lo que Dios nos dé o de lo que Dios no nos dé. ¿Me pueden entender? Por eso Job, cuando perdió todo lo que tenía, perdió hijos, perdió dinero, perdió animales, perdió riqueza. ¿Cuáles fueron las palabras de Job? Jehová dio y Jehová quitó, como quiera sea el nombre de Dios bendito. Porque Job entendía que su Dios estaba por encima de todas las cosas. En otra palabra, amén, Job dijo, diciendo yo, parafraseando yo: diablo, me quitaste mis hijos, me quitaste la salud, me quitaste la riqueza, pero no me pudiste quitar a mi Dios. Amén. Entonces, mientras Dios esté con nosotros, hermano, y en contra. Entonces, ¿qué fue lo que dijo el apóstol Pablo? ¿Qué nos va a separar del amor de Dios?
ni enfermedad, ni hambre, ni pestilencia, ni ángeles, ni principado, oiga, ni la muerte, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni el futuro, ni lo que va a pasar mañana me va a poder separar de Dios. Dice ni lo porvenir. O sea, nosotros tenemos que entender lo que hacía Zacarías, para nosotros hacerlo también. Zacarías, donde vamos a leer ahora, él le trabajó a Dios. Él le dijo, bueno, no tengo hijos, pero voy a seguir trabajándole a Dios. Amén. Porque él entendía que él tenía que ser fiel con Dios. Dios le dé o Dios no le dé. Y nosotros tenemos que ser fiel con Dios. Dios nos dé o Dios no nos dé. Tenemos que ser fiel al Señor. Amén. Al nombre de Cristo. Entonces, siguiendo leyendo del versículo 8, vamos a ver, amado, el encuentro que tuvo Zacarías del ángel cuando le dijo que va a tener un hijo. Pero eso pasó, amado, cuando él estaba en el templo haciendo la función. Mientras Zacarías estuviera fuera, el ángel no se le iba a aparecer, porque el ángel se le iba a aparecer en el templo. Vamos a leer ahora eso. Entonces, si usted quiere que Dios haga algo con usted, usted tiene que venir al templo a congregarse, a orar, porque usted puede orar en su casa, pero no es lo mismo usted ora en su casa que usted ora en el altar de Dios. ¿Usted cree que Ana orando en la casa, Dios le iba a dar a Samuel? ¿Dónde fue que Ana oró? En el templo, en Silo, allí en el tabernáculo, en el altar. Ana tuvo que venir al altar. ¿Para qué? Para que Dios le diera al Samuel, porque no es lo mismo. No es lo mismo tú orar en tu casa que orar en el templo. No es lo mismo tú hacer silicio en tu casa que hacer el silicio en el templo. No es lo mismo. Hay un secreto en el templo de Dios. Por eso, amado, miren, cada vez que nosotros venimos al templo a orar, a congregarnos, a ayunar, a siliciar, recibimos, amado, de parte de Dios tremendamente. Pero vamos a leer los textos bíblicos. Seguimos en el versículo 8 de Lucas capítulo 1. Vamos a ver que sigue pasando con la historia de Zacarías. Dice el versículo 8: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase. Oiga, él estaba ejerciendo el sacerdocio. ¿Se quedó en la casa? No. Él fue al templo a ejercer el sacerdocio. O sea, no se quedó resentido de que no, estoy guapo contigo, Dios, porque tú no me has dado hijos. No. Y hay gente que lo hace eso. Estoy guapo contigo, Señor, porque tú a mí no me has dado la bendición que yo te estoy pidiendo. Estoy guapo contigo porque tú no me has conseguido ese trabajo. Estoy guapo contigo porque, miren, tengo 40 años y todavía no me he casado. Un ejemplo. Estoy guapo con Dios. Usted no se puede poner guapo con Dios. Usted tiene que ejercer la función que Dios le ha demandado a usted como cristiano. Congregarse diario, orar todos los días, ayunar siempre. Esa es la función que usted y a mí nos toca como cristianos. Y dice en el versículo 8 que aconteció ejerciendo Zacarías el sacerdocio. O sea que él ejerció, hizo su trabajo en la iglesia. Y dice el 9: conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. ¿En dónde fue que entró Zacarías? En el santuario, es decir, en el templo, en la iglesia. Si él entró, o sea que él ejerció su función dentro del templo, no fuera. Si él ejerció su función de sacerdocio en el santuario. Y dice que él iba a ofrecer el turno de sacerdote según la suerte, porque había muchos sacerdotes que eran elegidos. Amén. Y le decía, hoy te toca a ti, entra tú. Pero tenían que ir al templo. Y en el templo le tocó a él la suerte. Y cuando le tocó a él la suerte, dice que él entró en el santuario. Ahora vamos a seguir viendo qué pasó cuando él entró al santuario. Porque cuando tú entras al santuario pasa algo sobrenatural. Allí en el capítulo 73 de los Salmos dice que Asaf le dijo a Dios, escuche, Asaf le dijo a Dios: estoy viendo la prosperidad de los impíos. Como los impíos están llenos de gordura, los ojos les saltan de gordura, no pasan hambre, están prósperos, tienen jipeta, eso lo digo yo, tienen casa de lujo, tienen millones, y yo que soy tu siervo pasando trabajo. Eso fue lo que le dijo Asaf a Dios. Y Asaf dijo: hablaré como ellos, caminaré como ellos, viviré como ellos. ¿Sabes lo que está diciendo Asaf? Me voy a descarriar. Sí, porque si ellos también son impíos y tú lo estabas diciendo, pues entonces yo me voy a descarriar para también tener beneficio. Y dice que él no entendió el fin de ellos
hasta que no entró en el santuario. Porque cuando tú entras en el santuario, Dios te consuela. ¿Usted sabe lo que pasó con Asa? Que cuando Asa entró en el santuario, Dios le mostró que aunque tengan dinero, se iban a quemar en el infierno. Y él, siendo pobre, se iba a salvar. Iba a haber una gloria celestial que a él lo esperaba, calle de oro y mar de cristal. Por eso nosotros como cristianos no podemos mirar que el impío compró unos muebles, que compró una jipeta y está andando a pie, que tiene casa propia, que tiene millones, y usted, hijo de Dios, pasando trabajo. Tranquilo, que le quede vale al hombre ganar el mundo entero y perder su. Salmo 73, vamos a leerlo rapidito. Salmo 73, verso 17. Oiga, dice el 17: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ello. ¿Escuchó? Dice el 15: y si yo dijera, hablaré como ellos. Oiga, he aquí la generación de tus hijos engañaría. Porque él, aunque quería descarriarse, él tenía una simiente de Asa. Pero lo que le quiero expresar es que Zacarías entró en el santuario, igual que Asa. Pero hasta que Asa no entró en el santuario, él no entendió el fin de los impíos. Porque cuando Asa entró en el santuario, ahí Dios le reveló y le dijo: tranquilo, hijo mío, mira, aunque quizás te no tenga prosperidad como los impíos, pero mira lo que le va a tocar a ellos: fuego, condenación. Y a ti mira lo que te va a tocar: gloria, paz, descanso. Por eso cuando murió Lázaro, que mendigaba, dice que vinieron los ángeles y se lo llevaron al seno de Abraham, al paraíso. Pero cuando murió el rico, dice que abrió sus ojos en el Hades, despertó en el Hades, y dice que estaba atormentado en llama, en fuego. Padre Abraham, manda a Lázaro que ponga su dedo en agua y lo pase por mi lengua, que estoy atormentado en esta llama. ¿Por qué no digo que se lo eche por la cabeza o por el cuerpo? No, por la lengua. Parece que la lengua le estaba cogiendo candela al rico. Ese era un mentiroso. No lo dice la Biblia, pero le estaba quemando la lengua ahí. Había hablado mentira. Era iracundo. Decía palabra deshonesta, palabra corrompida. Y lo primero que le estaba quemando en el infierno al rico era la lengua. Ahora, cuando él entró en el santuario, Zacarías, volviendo a Lucas capítulo 1, dice el versículo 10, nos quedamos en el 10, dice el 10: y toda la multitud del pueblo estaba afuera, orando a la hora del incienso. O sea, todo el pueblo estaba fuera del santuario. O sea, que solamente entró Zacarías. Y mientras Zacarías ofrecía el incienso, el pueblo estaba afuera orando. Pero ahora en lo oculto, a veces, como esta iglesia es pequeña, y a veces no caben todos, a veces hay hermanos que se quedan afuera. Pero los que se quedan afuera no se quedan orando, se quedan hablando como en otro culto. Pero oiga lo que hacían los que se quedaron afuera aquí: se quedaban ¿qué? Orando. Porque si usted no cabe, porque es estrecho la iglesia donde usted esté y está afuera, porque en comunión afuera. Entonces yo estoy afuera porque no quiero esto, pero estoy en comunión, estoy orando, estoy adorando, estoy prendido. Oiga, dice que todo el pueblo se quedó afuera orando, porque era la hora del incienso. El incienso representa las oraciones de los santos. Entonces, si hay una hora de culto y usted se quedó afuera porque no hay espacio, pues entonces quédese afuera en comunión, orando, adorando a Dios, prendido, no hablando, no chechando, no distraído. Entonces, es una enseñanza que nosotros la vamos leyendo, no entendiendo, amado, lo que el Señor nos trae y nos enseña. O sea, si usted va a una iglesia y lo invitan y no puede entrar porque hay mucha gente, usted se quedó afuera, pues entonces se queda orando, adorando, alabando a Dios en comunión, no hablando, no entretenido, no en otro culto. Yo he estado en iglesia que hay personas que con el micrófono dicen: hey, los que están allá en otro culto, los que están allá en otro culto. Se ve feo, que nos reprendan, que nos hablen, que estamos en desorden. Ahora, dice el 11, está solo Zacarías dentro del santuario, todo el pueblo está afuera orando, pero mire que sigue pasando, dice el 11:
y se le apareció un ángel del Señor, porque hay ángel de Satanás también. ¿Usted sabía eso? Los ángeles caídos que bajaron con Satanás, hay ángeles de Satanás, que son conocidos como demonios o ángel caído. Pero la Biblia especifica que el que se le apareció es un ángel del Señor, un ángel de Dios. O sea, aquí especifica que lo que se le apareció a Zacarías fue un ángel de Dios. Dice ahí el 11, y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. ¿A dónde se le apareció el ángel? Al lado del altar. No se le apareció en su casa viendo novela, no se le apareció en su casa chateando, no se le apareció en su casa en Facebook, se le apareció en su casa al lado del, perdón, en el templo, al lado del altar. O sea, estamos viendo que en el altar hay un secreto de parte de Dios. Hay momentos, amados, que hemos venido al altar con atribulado, con guerra, con lágrimas, soltarle lágrimas a Dios, y Dios nos da descanso, paz. A veces yo he llegado a la iglesia, hermano, y cuando me tiro de rodillas, sea aquí en el altar o en una silla, cualquiera, lo primero que yo le digo a Dios cuando estoy en el templo: Padre, toda carga te la deposito a ti. Eso lo tiene que hacer cuando llega a la iglesia, para que usted pueda adorar con libertad. Llévate toda carga, dejo los problemas fuera de la iglesia, dejo los problemas, todo lo dejo fuera, vine a adorarte, a glorificarte. Y ahí comienza a pedirle perdón: te pido perdón, lo adora de rodillas, le pone a cuenta con Dios. Y usted verá que Dios lo va a refrescar. Dios se va a llevar la carga, Dios se va a llevar la guerra. Si usted tenía un problema, una deuda que lo atribulaba, se fue. Y usted adorando a Dios prendido. Usted no sabe si saliendo lo llama al que usted le debe y le dice: varón, deje eso así, no me debe, porque usted fue fiel con el Señor. Pero si no le dice a usted que lo deje así, páguelo. Como yo estaba en una congregación y escuché un varón que tomó una oportunidad y él decía que hay gente que canta que tiene un gran Señor que es más grande que el problema, que tiene un gran Señor que es más grande que la deuda. Dice la alabanza: háblale a la deuda, háblale al problema que tiene un gran Señor. Con la deuda no se habla, la deuda se paga. Alaba. O sea, lo que usted le coge el fiado, usted le va a hablar lo que usted le coge el fiado. Usted ve que hay canciones que son como extrañas, que le habla que le cuenta el problema que tiene un gran Señor, ¿no? Le tiene que pagar su deuda para que puedan alabar a Dios. Entonces, siguiendo leyendo, se le apareció un ángel al lado del altar. Y dice el versículo 12: y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor, porque lo menos que estaba esperando Zacarías era un ángel. Zacarías, en la mentalidad de él estaba ofrecer incienso y dice, pero de repente se le apareció un ángel del Señor. Y dice que se turbó Zacarías cuando lo vio, se turbó. Pero yo no me entré yo solo. ¿Qué esto hace aquí? Y dice que le sobrecogió temor. Porque donde está la presencia de Dios tiene que haber temor de Dios. Por eso usted ve gente que están y que llenan la presencia de Dios y masticando chicle. ¿Tú crees que el Espíritu Santo puede poner a la gente a danzar masticando chicle dentro de la iglesia? O chupando menta. Y se sacuden, al rato tú lo ves moviendo la quija como un caballo, masticando chicle. El Espíritu Santo poniéndote a danzar con un chicle en la boca dentro del templo. Entonces, donde está la presencia de Dios tiene que haber temor reverente. Entonces, usted entiende que en la casa de Dios usted no puede comer chicle, usted no puede chupar menta. Dentro de la casa de Dios tiene que haber una reverencia. Si no, creo que el Espíritu Santo te ponga a danzar con un chicle en la boca, o como una menta. Levanta tu mano y adora. Cuando se le apareció el ángel a Zacarías, le sobrecogió temor. Se tuvo temor. Y en todas las apariciones de ángeles en la Biblia,
o de Dios que se apareció en la Biblia, todos los hombres se arrodillaban, se postraban y adoraban a Dios. Porque el postrarse, el tirarse rostro en tierra, es una señal de reverencia, de respeto. Amén. Una señal de reverencia. Pero a veces está Dios ministrando y dando una palabra y ustedes que está hablando por otro lado. Cuando Dios está ministrando, cuando Dios está hablando en el templo, hay que hacer reverencia. Por eso Habacuc 20 dice: Jehová está en su templo, calle delante de él toda la tierra. Y hay una versión de Biblia más antigua, me parece que la Pechita o la K2, que dice, habla más claro, dice: Jehová está en su templo, cállese la boca todo lo que están en la tierra. O sea, como un boche que le está dando Dios ahí a ellos. Parece que esta Biblia no lo pone muy lindo, no dice calle delante de él toda la tierra. Cállese la boca, dice esa versión. Creo que la K2 la Pechita. Entonces, amado, nosotros tenemos que tener reverencia. Mire la actitud de Zacarías cuando desciende el ángel. Se turbó, número uno. ¿Por qué se turbó? Porque él no estaba esperando un ángel. Dios lo sorprendió. Y número dos, dice que le sobrecogió temor. Tuvo temor. Amén. Dice el 13: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas. Oye, porque tu oración, oye, ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Mi pregunta es: ¿cuándo Zacarías oró por ese hijo? ¿No lo dice ahí la Biblia? O sea, el escritor Lucas aquí no presenta que Zacarías oraba por ese hijo, sino que Zacarías cumplía su función de sacerdote y iba a la iglesia, pero oraba en secreto. O sea, que hay momentos que nosotros entendemos que Dios no nos responde, y sabrá Dios el tiempo que Zacarías tenía orando por ese hijo, porque tampoco el ángel dice el tiempo. Cuando el ángel se le aparece, lo primero que le dice: no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido oída delante de Dios, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo. Oiga, todavía no estaba preñada esa mujer. Y llamará su nombre Juan, porque Dios habla claro, hermano. Dios no se confunde. Si no dice que Dios te dijo a ti que es varón y después sale hembra, o Dios te dice a ti que es hembra y después sale varón. No. Yo recuerdo que a mí me agarró una piedra, porque Dios usa hasta la piedra, mi hermano. Antes de yo ser cristiano, él me dijo: mira, yo no soy cristiano, pero escucho una voz que me dice que te diga que tú vas a ser pastor. Oiga. Y Dios te va a dar un hijo varón, el primero que tú vas a tener. Y mira, ¿dónde están? ¿Sabes que fue Satanás que me habló? Fue Satanás que me habló. Eso fue Dios que... Y Satanás va a dar pastorado. Satanás lo que va a dar muerte, pedra, puñalada, botellazo, sillazo. Los ministerios lo da Dios. Entonces, mi hermano, él oraba, pero en secreto. Pero hay gente que todo el mundo sabe la necesidad de ellos, hasta el pollero sabe lo que le hace falta al varón o la sierva. La sierva tiene 2 meses cocinando leña, lo sabe hasta la que vende verdura, sabe que no tiene tú para hacerlo, porque habla su proceso. Entonces el hombre, la mujer de Dios, tiene que orar en secreto, y su padre que ve en los secretos le recompensará en público. Aquí dice que Zacarías oraba, pero no lo revela Lucas. Eso lo revela el ángel. El ángel le dijo: Zacarías, tu oración ha sido oída. O sea, Dios lo oyó. Y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo. Va a parir la estéril. Está vieja ya, pero va a parir. Y no solamente eso, ese muchacho viene con nombre, se va a llamar Juan. Oiga, el ángel le habló claro
con certeza y seguridad. Porque Dios, amado, habla claro. Dios no es loco, de que hay un embarazo. ¿Es varón o es hembra? No. ¿Es varón o es hembra? Yo conozco, amado, una sierva que le profetizaron que iba a tener, bueno, fue un testimonio de mi pastor, el que era mi pastor. Escuche, él tenía 2 hijas hembras y la mujer no podía parir más. Entonces los doctores la prepararon. Y cuando la prepararon en una vigilia, en medio de un fuego, en medio de una candela, el predicador señala al que era mi pastor y le dice: así te dice el Señor, oiga, te doy un hijo varón, porque no tiene hijo varón, nada más tenía hembra, 2 hembras. Después de la vigilia que llegan a la casa, le dice la esposa: bueno, será con otra mujer que Dios te va a dar, porque yo estoy preparada. ¿Y qué Dios fue que te habló? Y él dijo: fue Dios que me habló. Es tanto así, mi hermano, que la mujer, cuando larga el testimonio, salió embarazada, preparada, porque es que Dios no miente. Si está cortada, Dios regenera la trompa de falopio. Pero que el pastor de usted es hasta doctor. Y cuando fue a hacerse la sonografía, salía hembra. Y cuando venía, el pastor le decía: bueno, Dios me dijo a mí que era varón. Y el primer milagro lo hizo Dios cuando tú saliste embarazada, estando preparada. Entonces, ¿cuál es la mueca de que es hembra? ¡Es varón! Y se hizo toda la sonografía que se hizo, todo decía que era hembra. Y cuando nació, ahí está el muchacho varón. Porque es que Dios no miente, mi hermano. Entonces Dios le dijo aquí a Zacarías, versículo 13, que su mujer iba a dar a luz un hijo. O sea, no podía salir mellizo ni gemelo, un solo dijo. Y vino hasta con nombre, Juan. Ahora dice el 14: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán con su nacimiento. Porque al parecer, al no tener ese niño, ellos tenían un vacío que le faltaba, y Dios lo sabía. Zacarías y Elizabeth. Y Dios le dice: y tendrá gozo y alegría. Y no solamente ustedes, muchos van a tener gozo con el nacimiento del niño. Y dice el 15: porque será grande delante de Dios. O sea, muchachos, no beberá vino ni sidra. O sea, Dios le prohíbe aquí a Juan el Bautista beber sidra. Por eso siempre hemos dicho que el cristiano no puede beber sidra ni vino tampoco. Oiga lo que le dijo el niño ahí: no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Que después vamos a leer eso, que ahí es que llega María embarazada de Cristo, y cuando saluda a Elizabeth dice que él brinca el niño en la barriga. Él fue lleno del Espíritu Santo, Juan el Bautista. Pero dice que desde el vientre iba a ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Porque hay personas, amados, que desde el vientre de su madre vienen con llamado poderoso de parte de Dios. Aquí tenemos a Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Dios le dijo a Jeremías: antes de que te formase en el vientre, te conocí y te santifiqué. Y antes de que naciese, te di por profeta a la nación. O sea, ya era un feto en la barriga y ya era un profeta desde el vientre. O sea, que hay personas, amados, que vienen con dones de parte de Dios desde su nacimiento. Hay personas que nacen, mi hermano, con luz de parte de Dios, aunque nunca hayan sido cristianos. Y el diablo, que el Señor lo reprenda, aprovecha esa luz que Dios le dio, ese don desde el nacimiento, y lo lleva a que ellos lo usen para lo malo. Porque hay gente que antes de ser cristiano ya se hacían revelaciones y pasaban. Hay gente que sin ser cristiano se hacían sueños y así mismo pasaban. Y no eran cristianos porque nacieron con ese don de parte de Dios. Entonces 1 Corintios capítulo 12 lo dice. 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 y versículo 2, Pablo dice: hermanos, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales, porque muchos de vosotros, cuando eran gentiles, o sea, cuando eran impíos,
se extraviaban llevando los dones a los ídolos mudos. O sea, lo que Pablo dice, que hay gente que cuando son impías se extravían y en vez de usar los dones para Dios, lo usan para el diablo. Que el Señor lo reprenda. Amén. Por eso es que hay personas que llega a un niño con un dolor, se untan agua florida en la mano, se la soban, le jalan los cueritos, lo extrañan, le ponen la mano y se sana el muchacho, porque hay un don de sanidad en esa mujer, pero lo está usando para estar ensalmando. ¿Por qué tú no lo usas para Dios? ¿Me pueden entender? O sea, que hay cosas que vienen de parte de Dios, pero la usan para el enemigo, lo usan para lo malo. Entonces, aquí está diciendo que el niño desde el vientre va a ser lleno del Espíritu Santo, antes de que nazca, antes de saber hablar, antes de saber caminar, antes de ser doctrinado, antes de ser bautizado, y va a salir ya como un llamado de parte de Dios. Dice el versículo 16: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Amén. Que eso fue lo que pasó con Juan el Bautista cuando estaba bautizando. Ese niño que estamos hablando ahí, Juan el Bautista, que cuando él estaba bautizando, amado, dice que toda Judea y Jerusalén salía a los pies de Juan el Bautista para ser bautizado y se arrepentían. Por eso dice que muchos se arrepentirán y se convertirán al Señor su Dios delante de él. Y sigue diciendo la Biblia, el 17: e irá delante de él con el poder y el espíritu de Elías. O sea que el carácter que iba a tener este muchacho que iba a nacer Elizabeth era similar al del profeta Elías. Y para resumir, el profeta de Elías el carácter del profeta Elías era un carácter violento. Se metió en la casa real, en el palacio del rey, atento a él, y dijo: así te dice Dios acá, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lloverá sino por mi palabra. Y se fue. Un hombre que no le tenía miedo a nadie, Elías. Fueron a buscarlo unos gobernadores, lo mandó a buscar acá. Vayan, métanlo preso al profeta Elías. Y dice que cuando fueron los comandantes, él dijo: si yo soy varón de Dios, que baje fuego del cielo, que me ató, que lo quemó. Peleó con 850 profetas de Baal. Se le apareció Elías y le dijo a Elías: tú estás turbando el pueblo de Israel. Le dijo acá a Elías. Y él le dijo: no, eres tú que lo estás turbando. Tú eres que estás turbando al pueblo. Oiga, era un hombre con un carácter fiero. Y ese mismo carácter iba a tener este niño, que es Juan el Bautista, después que crezca. Y vemos que Juan el Bautista tenía un carácter fuerte. Le llamó generación de víbora a los fariseos. A Herodes le dijo que no le lícito estar con la mujer de su hermano. Y murió por esa palabra. O sea, estaba dispuesto a perder su cabeza y la perdió por obedecer la voluntad de Dios. Entonces, aquí dice en el versículo 17 que irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. No era que él era Elías, sino que el poder de Elías, el ministerio de Elías, el carácter de Elías, va a estar como el Bautista. Y sigue diciendo el 17: para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, y para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dice que él iba a hacer que el corazón de los hombres se vuelvan al Señor y que el corazón de los rebeldes se vuelvan a lo justo, y para preparar un pueblo dispuesto al Señor. O sea, el carácter de nosotros como iglesia es estar dispuesto. Y la palabra disposición o estar dispuesto quiere decir tú estás en obediencia a lo que te diga Dios. A veces los pastores decimos: hermano, los cultos son a las 2 de la tarde. Y damos gloria a Dios de que por lo menos la mayoría de los que están aquí han acatado la ordenanza de venir a las 2 de la tarde. Que en sí hoy empezamos un poquito más tarde el estudio. Por inconveniente que me pasaron, salí temprano. Hubo batalla, pero Dios me dio la victoria para donde estaba. Pero estamos aquí. Pero hay iglesias que son las 4 casi ya y no ha ido ni un miembro. Pues si usted está trabajando, entendemos que usted está trabajando y no se puede congregar. Pero si usted no está trabajando, hay que ir a la iglesia. Eso se llama tener disposición. Cuando un creyente es dispuesto delante de Dios, hace lo que su Dios le diga. ¿Por qué tú crees que Cristo dice: a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos? Había muchos obreros, lo que pasa era que habían pocos dispuestos. Y dice aquí que Juan el Bautista iba a preparar un pueblo dispuesto
al Señor. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos disposición. Un creyente con disposición no le da tiempo a bañarse, viene a la iglesia hasta sin bañar. Se lava los brazos, se lava la cara. Porque si usted se lava los brazos y se pone desodorante, usted no da mal olor. Pues yo me lavo los brazos, me pongo desodorante, me lavo la cara y vengo así, me baño después que salga de la iglesia, con tal de serle fiel a Dios. Eso se llama tener disposición. Amén. Cuando tú tienes disposición, tú tratas de agradar a tu Dios. Y dice que Juan el Bautista iba a preparar un pueblo bien dispuesto, un pueblo que obedezca a Dios. Entonces, eso es el ángel hablando con el papá. Dice el 18. Dice el 18. Digo Zacarías, oye, al ángel. Ahora Zacarías habla con el ángel. Digo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. La duda se metió en Zacarías. Hay momentos, amados, que nosotros como creyentes vemos a Dios hablándonos, la manifestación de Dios, y la duda se mete. Nosotros no podemos dejar que la duda entre en nuestros corazones. Oiga lo que le digo a Zacarías en el versículo 18. ¿En qué conoceré esto? O sea, está dudando del ángel. ¿Cuál es la señal que tú me das a mí de que eso va a pasar? Porque yo soy viejo. Yo estoy viejo para dar hijos. Y mi mujer es vieja también. Oiga, eso es lo que él está diciendo. Oiga, verso 18. Y digo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo. Número 1, él era viejo. Y sigue diciendo, y mi mujer es de edad avanzada. O sea, yo soy viejo y mi mujer es vieja también. ¿Cómo es eso de que ella va a salir embarazada? ¿Cómo así? Se dudó. Ahora dice el 19. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel. Aquí vemos el primer ángel que en el Nuevo Testamento que se identifica con nombre. O sea, aquí vemos que los ángeles tienen nombre. Todos los ángeles tienen nombre, todos. Porque Dios no hace asesión de personas, ni asesión de ángeles tampoco. Y si Dios le puso por nombre a ese Gabriel, a los otros tiene que ponerle nombre. Y ahí vemos que a el que se conoce como Satanás o diablo, que el Señor lo reprenda, Dios le puso un nombre en el cielo. Y ese nombre era Lucero de la mañana, que en inglés es Lucifer. La palabra Lucifer no es mala. Lucifer, lo que significa lucero, lo que pasa es que Lucifer es una palabra en inglés. La Biblia en inglés, antes dice lucero, aquí en Isaías 14:12, dice Lucifer. Lucifer significa el que transmite luz, el que alumbra, el hermoso. O sea que ya él no se llama Lucifer. Y se me dice que apareció Lucifer, no, que se le apareció el diablo, que el Señor lo reprenda. Porque ya no se llama Lucifer ni lucero. Y él no transmite luz. Entonces vemos que a Satanás se le llamó Lucero. Un arcángel que la Biblia nos presenta se le llama Miguel. A este dice, yo soy Gabriel. Entonces, los ángeles tienen nombre. Lo que pasa es que la Biblia no nos revela los otros nombres, pero sí tienen nombre esos ángeles. Y en Apocalipsis dice que aparece uno que se llama Apolión. O sea, vemos otro nombre revelado ahí, que se le da ese espíritu. Apolión se llama, que en griego es Abadón, significa el destructor. Amén. O sea, se le da ese nombre. O sea, los ángeles tienen nombre, todos. Millones de ángeles, millones de nombres. Lo que pasa es que la Biblia no lo revela. Amén. Ahora, dice aquí en el 19, yo soy Gabriel. Aquí el ángel revela su nombre. Dice que él era Gabriel. Dice que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte esta buena nueva. Según se cree que el ángel Gabriel siempre está delante de Dios, siempre, porque el ángel Gabriel es un ángel mensajero, un ángel que transmite el mensaje de Dios a los seres humanos, a que Dios se lo mande.
Y aquí Gabriel nos enseña la Biblia, por medio de Lucas, que Gabriel está delante de Dios. Y según se cree que él siempre está ahí, Señor, dime, ve Gabriel, como el mensajero de Dios, Gabriel. Y dice que él está delante de Dios y que él ha sido enviado para hablarle eso a Zacarías. O sea, ¿quién lo mandó? Dios. Porque si está delante de Dios y él dice que ha sido enviado, ¿quién fue que lo envió? Dios. ¿No pueden entender? Entonces dice el 20: y ahora quedarás mudo. O sea, el ángel le decretó un juicio a Zacarías. Oiga, el hombre justo, irreprensible delante de Dios, cumple todos los mandamientos, cumple toda la ordenanza, pero dudó. Entonces hay gente que puede ser perfecto delante de Dios, pero la duda lo puede atacar. Usted puede ser el mejor evangélico, el que más ayuna, el que más ora. Usted puede ser, mire, usted puede bajar de un ayuno de 3 días, de 15 días, y si se descuidó un minuto, está preso, está amarrado. Está amarrado en el sol, como dicen los viejos del campo. Amárralo en el sol, en el burro. No lo amarre en la sombra, para castigarlo en el sol, lo del caliente. Oiga, Moisés bajó de 40 días de ayuno y viendo la condición del pueblo se iró un segundo en la carne. Puede ser desastroso para nosotros. Por eso con la carne no se puede jugar. Usted puede durar, no 15 días, usted puede durar un mes en ayuno. Y 2 minutos en la carne te puede llevar a la perdición. Porque Dios no te va a juzgar. Ah, no, que él duró un mes en ayuno. No, Dios va a mirar los 2 minutos que tú te airaste o los 2 minutos que tú pecaste. Por eso no se puede cuidar. Zacarías dudó y el ángel le decretó un juicio. O sea que los ángeles pueden decretar juicio. Dice que el ángel le dijo en el versículo 20: y ahora quedará mudo. Y sigue diciendo el 20: y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras. O sea, no lo que Dios dijo, lo que yo te dije, mi palabra. O sea, tú no me crees a mí. Pues entonces, esta es la señal que yo te voy a dar. Como tú quieres una señal en que tú vas a conocer esto, tú verás, te quedaste mudo, varón. ¿Hasta cuándo? Hasta que nazca el niño. O sea, la Biblia no dice qué tiempo dura el niño en la barriga. Aproximadamente hay mujeres que paren a los 7 meses, 7 meses, algunos a los 9, hay mujeres que se pasan, cumplen casi 10. Pero vamos a poner a 9 meses. Si Elizabeth duró 9 meses con ese niño, 9 meses duró Zacarías mudo por no creer a la palabra del ángel. Y dice ahí el versículo 20: las cuales se cumplirán a su tiempo. O sea, lo que yo te dije no es mentira. Tú no quieres creer, te quedaste mudo y no va a poder hablar hasta que nazca el niño. Oiga el juicio. O sea, ¿qué aprendimos hoy? Que los ángeles tienen nombre, número 1. Y número 2, que los ángeles pueden manifestar o decretar juicio también. Por eso le apareció un ángel a Balaam en el camino, y el ángel tenía una espada desenvainada y se le iba a matar a Balaam. O sea, la burra le salvó la vida al profeta. O sea, se salvó por una burra, le salvó por un burro. Hay gente que dice, por un pelito me salvé. Balaam no fue por un pelito, Balaam se salvó por un burro, por una burra, porque la burra le habló y le dijo: espérate, aguántate, que el ángel está ahí. Es que tú no estás viendo lo que yo estoy viendo. Hay un ángel ahí adelante con una espada desenvainada, si cruzamos te mocha la cabeza, te mata. Y dice que Dios le abrió sobre Balaam y vio al ángel, porque la burra tenía más visión, la asna tenía más visión que el profeta. Entonces, amado, se quedó mudo. Ahora sigue diciendo el 21: y el pueblo que estaba orando afuera, el pueblo estaba afuera orando, el pueblo no se dio cuenta de eso. Dice el 21: y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba. ¿Quiénes se extrañaban? Lo del pueblo que estaban afuera. Se extrañaba de que él se demorase en el santuario.
Al parecer, esa experiencia que tuvo Zacarías con el ángel duró un tiempo largo. Y los que estaban afuera, viendo que él se tardaba, se extrañaron y dijeron: ¿qué es lo que ha pasado con Zacarías, que tiene tanto tiempo dentro del santuario? Y según el libro de Levítico y Deuteronomio, hacen una alusión de que los sacerdotes en la antigüedad entraban, amado, cuando entraban a ministrar solo, amarrados. Entraban amarrados, y la ropa que ellos tenían campana, y mientras ellos ministraban, ellos tenían que moverse dentro del santuario, compasearse, y la ropa les sonaba. ¿Ustedes han visto la ropa de los diablos cagüelos? Que el Señor reprenda, porque el diablo siempre quiere imitar las cosas de Dios. Esos ojales que le ponen a esa ropa de los diablos cagüelos, que cuando ellos caminan suenan, así le ponían a la ropa de los sacerdotes. Y los que estaban afuera, adentro, oían el sonido de la campana mientras se movía el sacerdote. Y mientras esas campanas sonaban, el hombre estaba ministrando. Si las campanas dejaban de sonar, lo mató Jehová ahí adentro. Entonces lo que ellos hacían era que lo jalaban con la soga para afuera. Y eso era tan fino que si el que estaba jalando también estaba en pecado, agarrando la cuerda, mataba a Jehová también al que estaba jalando la cuerda. Pero ahora no. Ahora cualquier persona con un pecado oculto ministra a Jehová. Y Dios mata físicamente ahora. Su gracia y su misericordia no permite que una gente caiga muerta en un altar, pero Dios lo permite todavía y lo hace. Pero Dios está matando más espiritualmente a mucha gente. Hay gente que se han subido a un altar con pecado oculto y más nunca han sido lo mismo. Gente que veían demonios en la pared de noche caminando. Gente que veían visiones a distancia. Tomaron una oportunidad del pecado y más nunca han vuelto a ver una visión. Más nunca han vuelto a ver una lengua de guerra, una lengua celestial, sublime, alta. ¿Por qué? Porque cuando tú corrompes lo de Dios y Dios te debilita y te manda un juicio de muerte espiritual, tú te secas. Hay gente que más nunca han sido lo mismo. Eso es peligroso. Por eso usted conociendo en la dimensión que Dios lo usa, y yo conociendo en la dimensión que Dios me usa, cuando yo siento que me ha ido, yo no me paro aquí, pues yo no quiero perder lo que Dios me ha entregado con mucho sacrificio, ni mucho menos mi salvación. Entonces hay gente que han perdido dimensiones por eso. Entonces el pueblo ve que Zacarías dura mucho, no está sonando la campana, el pueblo se extraña. Y cuando pasaba eso, era por dos razones: o el sacerdote está teniendo una experiencia con Dios, o el sacerdote murió. Y el pueblo se extrañó de que la campana no sonaba, y él tardó mucho dentro del santuario. Ahora dice el versículo 22: pero cuando salió, o sea, él salió, terminó de hablar con el ángel, no les podía hablar. Entonces él no podía hablar, él quedó mudo en ese instante, Zacarías. Él salió y no le podía hablar a los demás del pueblo que estaban afuera. No podía hablar porque el ángel lo dejó mudo. Y sigue diciendo: y comprendieron, o sea, ellos comprendieron el que había visto visión en el santuario. ¿Ustedes ven? Cuando no sonaba la campana pasaban dos cosas: o tiene una visión el sacerdote o murió. Entonces ellos le dan tiempo a ver si no intervienen y lo sacan el cadáver del templo o del santuario. Y dice que al ellos ver lo que él no podía hablar, entendieron, comprendieron que había tenido una visión. Hay gente que cuando tiene una visión con Dios queda como tululeco, así. Yo he tenido visiones con Dios que me levanto como atónito, temblando. En el momento que hasta la mano me tiemblan. Cuando yo tengo una visión profunda, digo: espérate, no puedo hablar, espérate, fue muy fuerte lo que vi. Amén. Porque hay revelaciones tan fuertes que hasta el cuerpo a ti se te debilita. Hay gente que ha tenido revelaciones tan fuertes que hasta se enferma. Yo he terminado de predicar bajo unas dimensiones terribles, y cuando me tiro de rodillas siento un dolor de cabeza fuerte. Yo, Dios mío, me duele la cabeza. Porque
La atmósfera espiritual que agarra un cuerpo humano de parte de Dios, cuando termina ese cuerpo de ser usado por Dios, queda débil. Y hay profetas que dando palabra y profecía, cuando terminan sienten guerra, dolores de cabeza, dolores de cuerpo, cuando terminan, porque el cuerpo queda debilitado. Entonces dice que aquí, el 22, que ellos comprendieron que él había tenido una visión en el santuario, porque fue muy fuerte lo que él vio. Y dice ahí, él les hablaba por señas y permaneció mudo. Comenzó a hacer señas porque estaba mudo, no podía hablar. Ahora dice el 23, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. O sea, aunque estaba mudo, él siguió en su ministerio. Pero cuando se terminaron los días de su ministerio, él se fue a su casa, porque los sacerdotes no podían irse a su casa hasta que no se le cumplían los días de su ministerio. Y según se creía, ellos duraban hasta 3 días, 5 días y algunos hasta 12 días en el templo. Y luego se iban a su casa a estar con su esposa y su familia. Entonces, cuando él salió de esa visión, no se le había acabado el tiempo de su ministerio. Entonces él siguió, y cuando se cumplieron los días, así mudo siguió en el santuario. Tampoco así le puso límite a Dios. Hasta cojo, pero vamos a seguir congregándonos. Un yeso, Dios guarde, con tu yeso vengo para la iglesia. Porque hay gente que hasta que le duele una uña no se quieren congregar. Pastor, no me puedo congregar. ¿Qué pasó? Me duele una uña. Oiga, el hombre mudo cumplió los días de su ministerio. Y si usted está enfermo, es mejor que venga a la iglesia y no se quede en su casa, que aquí lo mismo con aceite y le oramos. Yo no sé si Dios va a llevar esa enfermedad y ese dolor. Yo lo testifico. Yo venía a la iglesia con dolores de espalda, de pierna, de cabeza, y después de los cultos me voy sano, bajo una sola llama, bajo una sola gloria. Entonces, dice aquí, amado, el versículo 24, después de aquellos días concibió su mujer, porque como cuando él llegó a la casa, ya él había tenido una palabra de parte de Dios en el ángel. Entonces, él fue con toda la fe a estar con su mujer. Y le voy a revelar algo muy profundo, hermano. Hasta para la intimidad sexual usted tiene que tener fe. ¿Cómo así, pastor? Sí. Hasta en la intimidad sexual con su pareja usted tiene que tener fe. Vamos a darle para adelante, guerrera, que Dios me dijo que es un hijo que viene en el santuario. ¿Cómo? Sí. Usted está entendiendo de lo que estoy hablando. El hombre fue con fe. Se rió de que allá atrás. Él fue con fe. Y no es mentira, porque el ángel me dejó mudo. O sea, que él no le dijo a la esposa, vamos a estar juntos, estaba mudo el hombre. Alaba. Él hizo señas, fue. Levanta tu mano y adora. Gózate, que es el Señor. Y dice el 24, después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. O sea, la mujer se recluyó en casa y él también por 5 meses. Ya nos vamos ya. Nada más queda un solo verso bíblico. Diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta de entre los hombres. Amén. O sea, ella se quedó en la casa por 5 meses. Cuando salió embarazada, no iba a trabajar. Juan también, dándole gracias a Dios, porque Dios se dignó de quitar de ella su afrenta. Dios le bendiga y Dios le guarde. Denle un aplauso fuerte a Cristo Jesús.